Muy buenos días a todos, les agradecemos la espera. Queremos dar inicio a nuestro webinar conversatorio Proyectos de Infraestructura 5G y medidas de transporte interno en tiempos de COVID-19. Les agradecemos a todos por participar. Igualmente, en nombre de nuestra Cámara y de las otras cámaras que están participando en este evento, muchísimas gracias. Esperamos que sea del completo agrado de todos. Doy inicio a las palabras del señor Jan Willem van Bokhoven, director de la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa, para dar apertura a nuestro conversatorio. Muchas gracias, Laura. Buenos días para todos. Buenas tardes para algunos que nos acompañan desde varios países europeos el día de hoy. Son las 9:50 de la mañana. Me disculpo nuevamente que empezamos un poco más tarde que lo agendado. Tuvimos un pequeño problema técnico para entrar. Ya estamos aquí con un gran número de asistentes. Siempre para nosotros es algo complejo definir exactamente la capacidad para el evento. Sé que hay algunas personas que todavía están tratando de entrar. Nos disculpamos también por la fila de espera que tenemos en este momento, pero vamos a empezar este evento. Muy buenos días de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos. Les doy la bienvenida a este evento que tiene hoy dos temas principales que vamos a estar conversando. El primer tema, los megaproyectos 5G de infraestructura que están avanzando y son de gran interés para empresas europeas. Este es el primer tema del día de hoy. Y el segundo tema, la situación y las medidas para apoyar al transporte interno en el país en estos tiempos difíciles para muchas empresas que tienen cadena de suministro, cadena de producción en Colombia. Entonces, estos van a ser los dos temas principales del día de hoy. Este evento lo organiza la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa. Mi equipo me está ayudando con toda la organización y lo hacemos hoy en estrecha colaboración con la Embajada del Reino de los Países Bajos, con la Cámara de Comercio Colombo-Alemana, AHK, y la Cámara de Comercio Colombo-Suiza, que hoy también invitaron a sus afiliados que también nos acompañan en este webinar. También las otras cámaras europeas aportaron porque este evento sobre infraestructura, sobre transporte interno, para todos los países europeos es muy importante. Europa, con sus diferentes países, sus diferentes empresas, llegan a ser los grandes inversionistas en el sector de transporte y infraestructura en Colombia, y además tenemos muchos proveedores para estos sectores en el país. Estos dos grupos hoy nos acompañan desde empresas muy grandes hasta empresas más pequeñas. Entonces, muchas gracias también a las otras cámaras, a nuestra embajada, por organizar este evento de forma conjunta. También me honra que hoy contamos con dos personas, con dos conferencistas que nos acompañan. El embajador del Reino de los Países Bajos, Jeroen Raudenberg, y la ministra de Transporte, la señora Ángela María Orozco, que hoy nos acompañan y nos van a estar respondiendo diferentes preguntas. Sin más, también teniendo en cuenta la demora que tuvimos para iniciar, vamos a iniciar este evento con unas palabras de apertura de nuestro embajador Jeroen Raudenberg, que nos acompaña. Señor Raudenberg, bienvenido a este webinar y, por favor, las palabras de bienvenida a los asistentes hoy son de usted. Ya, muchas gracias, Jan Willem. Muy buenos días. Yo espero que todos me escuchen bien. Señora ministra, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo decidí no extenderme demasiado porque es muy importante tener suficiente espacio para el diálogo entre usted y los participantes para la entrevista. Yo también quisiera agradecer mucho al Holland House por haber organizado este webinar y por supuesto un gran saludo a nuestros amigos de las otras cámaras también de Alemania y Suiza. Yo quisiera hacer dos comentarios. En primer lugar, señora ministra, expresar mi admiración
por la forma en que su gobierno está manejando la crisis de COVID-19, tratando de realmente equilibrar las medidas sanitarias necesarias con la reactivación de la economía. Es un gran reto y no solamente ustedes tienen este reto aquí en el gobierno, también en Holanda el gobierno está haciendo exactamente lo mismo. Yo sé que nuestros mandatarios llamaron también para comprar notas y creo que es muy importante hacerlo porque cada experiencia cuenta aquí. Y en Holanda también el gobierno trata de realmente reactivar la economía sin entonces dejar al lado las medidas sanitarias. También quisiera agradecerle, señora ministra, por haber facilitado la salida de cientos de turistas holandeses. Esta mañana muy temprano yo estuve otra vez en el aeropuerto porque esta vez tuvimos un vuelo humanitario hacia Curaçao y salieron 50 compatriotas de Curaçao y hacen una escala también en Medellín, Barranquilla. Entonces, realmente quisiera destacar la colaboración, la autorización que recibimos de su gobierno. Muchas gracias, porque es importante para la gente poder regresar a su... Mi segundo comentario, señora ministra, y respetados participantes, es por supuesto sobre los temas que hablamos hoy. Tenemos vínculos entre nuestros países muy estrechos, también y sobre todo en el campo de transporte, puertos, de la logística. Yo creo que eso explica muy bien por qué hay tantas empresas, tantos participantes en este webinar. Empresas muy activas aquí en Colombia, también participantes desde Holanda. Y me interesan mucho los dos temas que mencionó Jan-Willem al comienzo, el tema de los megaproyectos. Y por supuesto usted va a explicarnos dónde van con los megaproyectos. Yo creo que yo entendí que gran parte de esos proyectos ya arrancaron nuevamente y es muy buena noticia. Nosotros desde Holanda siempre hemos sido muy interesados, involucrados en proyectos como Canal de Dique, Río Magdalena, los puertos, pero también en el ámbito de transporte. Hemos muchas empresas y yo vi la lista de participantes aquí: APM Terminals, Vopak, Royal Haas, Koning van Oort, Boskalis, KLM. Entonces, hay una participación contundente, señora ministra. Y el segundo tema también importante, porque hay participantes en este webinar que dependen mucho del transporte por carretera y ellos quieren saber cuáles son las medidas. Allá también, cuál es el equilibrio que usted está tratando de encontrar entre medidas sanitarias y, por supuesto, un flujo eficaz y seguro. Entonces, yo quisiera parar aquí y abrir el espacio para ustedes. Jan-Willem, usted, señora ministra, y sin duda hay muchas preguntas y una vez más, muchísimas gracias por su tiempo. Compartir las medidas, las políticas de su cartera. Muchísimas gracias. Gracias, señor embajador, por su introducción. Creo que muy pertinente también de mi parte. Muchas gracias al gobierno colombiano por toda la ayuda que han prestado con los miles de turistas o los cientos de turistas que han podido volver a su casa. Doy la bienvenida en este momento a la ministra Ángela María Orozco, que nos acompaña. Ministra, vamos a manejar el día de hoy, el evento, dado que tenemos como Cámara Colombo-Holandesa, Cámara Colombo-Alemana, Cámara Colombo-Suiza. Tenemos un muy importante grupo de empresarios, de inversionistas, de afiliados a nuestras cámaras, que todos tienen un papel muy importante en los proyectos de infraestructura y transporte del país. Ellos tienen muchas preguntas, entonces lo que hemos preparado con usted
es una serie de preguntas que estas empresas nos han hecho. Vamos a tener la dinámica de conversatorio. Yo cada vez voy a hacer una pregunta, vamos a hablar de los diferentes aspectos, pero de pronto, antes de empezar con las preguntas que aquí tengo formulado, me gustaría invitarle para un corto saludo a los participantes del día de hoy y después continuamos con las preguntas. Señora ministra. Bueno, buenos días a todos, buenos días a la Cámara Colombo-Holandesa y a las otras dos cámaras que se enlazaron para organizar este evento, al embajador del Reino de los Países Bajos y a todos los asistentes. Como dijo el embajador, no voy simplemente a dar un pequeño saludo, les agradezco el interés que tienen en los desarrollos de este sector y simplemente decirles que aquí estamos para absolver inquietudes y para conversar con todos sus afiliados de las tres cámaras sobre los desarrollos del sector tanto de infraestructura como de transporte. Señora ministra, me encanta que nos acompañe al día de hoy. Muchas gracias por su saludo. Y si le parece, vamos empezando con las preguntas. Hay muchas preguntas que creo que siempre hay, pero en estos tiempos claramente hay más preguntas aún. Entonces, hemos definido unas preguntas un poco organizado por tema y me gustaría que tratamos de manejar todos estos temas. Yo sé que más o menos a partir de este punto me gustaría que tratamos de manejar estas preguntas en un tiempo de unos 40, 45 minutos. Entonces, vamos empezando, si le parece, con las preguntas. La primera pregunta sería un poco para ponernos en contexto. Hemos hablado, y el embajador lo mencionó, yo lo mencioné en la introducción, los proyectos de infraestructura, las concesiones de 5 generación, 5G. ¿En qué consiste? ¿Nos puede explicar un poco en qué consiste este programa? Claro que sí. Mire, este programa es una gran apuesta por continuar la conectividad y la eficiencia y la mejora de la logística en el país. Y lo hemos estructurado teniendo en cuenta la experiencia de las 4 primeras generaciones de concesiones, haciendo una gran apuesta por los temas sociales y los temas ambientales. Los proyectos deben ser sostenibles socialmente, por lo que van a manejar un importante componente de aporte a las comunidades. Por ejemplo, un 0,5% del valor del contrato tendrá como destino obras sociales, así también como se va a exigir un componente de trabajo directo de personas que residen en áreas de influencia de cada proyecto. Esto es producto de un aprendizaje de las dificultades de las concesiones de 4ª generación y de la necesidad de entender que para efectos de ser exitosos en estas apuestas de estos proyectos necesitamos el apoyo de las comunidades aledañas a los mismos. Otro punto clave en las concesiones de 5ª generación es la sostenibilidad financiera. No queremos proyectos tan ambiciosos y de tan alto costo, sino que se paguen fundamentalmente con el recaudo de peajes, pero que sean peajes razonables para las comunidades. No queremos volver a tener casos de concesiones que caducan porque es imposible la sostenibilidad de un peaje. Eso pasó en el pasado. De hecho, a alguna de las concesiones de 4ª generación le pasó eso y no queremos que esa experiencia se repita. Y más en este momento teniendo en cuenta el incierto panorama fiscal del país. La idea es desarrollar infraestructuras que beneficien a las comunidades y que a través de su uso les ayude a conectar sus vidas y que no corramos el riesgo de que fracasen por la imposibilidad en el pago de peajes. También es importante decir que han sido concebidos no solo para hacer proyectos viales, sino para apostarle a nuestra estrategia del multimodalismo. Es decir, inicialmente los proyectos de 5ª generación son proyectos que lo que buscamos es que incluyan el multimodalismo. Tenemos 6 proyectos viales, 2 proyectos fluviales, 1 férreo y 3 proyectos aeroportuarios. Luego es toda esta modalidad de proyectos la gran apuesta en multimodalismo que tenemos. En los componentes de vías lo integran proyectos como Malla Vial del Valle del Cauca, que incluye accesos Cali-Palmira, y Buga-Lobo Guerrero y Lobo Guerrero-Buenaventura, ambas en el Valle del Cauca. Luego hay 2 que están orientados a mejorar la conectividad de la capital del país, que son Accesos Norte Fase 2, que incluye obras en la autopista norte, la segunda calzada en la carrera 7ª y la variante de Sopó, Cundinamarca, entre otras. Y el proyecto Aló Sur en Bogotá, que va desde la calle 13 hasta la conectante con la salida Soacha, cerca al embalse del Mundo. Finalmente hay un proyecto que se divide en 2, la terminación del proyecto de la antigua Ruta del Sol 2, que hoy llamamos la Troncal del Magdalena Medio. El primer tramo va desde Puerto Salgar hasta Barranca Bermeja y el segundo desde ese punto hasta San Roque en el departamento del Cesar. Por el lado fluvial están incluidas 2 alianzas público-privadas, la del río Magdalena, que irá desde Barranca Bermeja hasta Bocas de Ceniza, y el canal del Dique, que además de mejorar la conectividad tendrá un impacto ambiental muy positivo y significativo,
y de hecho es un proyecto que es un proyecto enfocado mucho más a la sostenibilidad ambiental y a salvar vidas que a la conectividad que como tal ya existe. El tren finalmente es el tren que conecta La Dorada con Chiriguaná, que también quedó incluido en el programa en el componente férreo. Y para el modo aéreo... No se oye nada, hermano. Ya estoy en la conferencia, pero sí. Por favor, al equipo, ¿pueden, ¿pueden apagar cámaras y micrófonos, por favor? Sí. Espérate, a ver si. Y para el modo aéreo están incluidos la ampliación del aeropuerto de Cali, que incluye trabajos en ese terminal y en el de Buenaventura, las obras del aeropuerto de Neiva y el proyecto de ampliación del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, al que se agregará el aeropuerto de Bayunca en inmediaciones de la zona mamonal, también a operar en esa ciudad. Obviamente, pues quiero decirles que en cuanto a las iniciativas privadas que tienen que ver con el modo aéreo y de aeropuertos totalmente nuevos, en este momento los originadores pues están dando una discusión sobre cómo va a afectar el COVID, la pandemia, la recuperación de este sector y cómo probablemente será uno de los sectores más lentos en reactivarse. Y digamos, hay distintas visiones desde distintas consultorías en distintos lugares del mundo, pero ninguna dice que este es un sector que se vaya a reactivar para tener la misma dinámica que venía antes de la crisis, menos de 2 o 3 años. Entonces, digamos que algunos de esos proyectos en este momento están en una conversación sobre si va a afectar como su modelo financiero y también si va a afectar sus tiempos de aprobación y si este es el momento oportuno. Perfecto, gracias por esta introducción sobre las concesiones de quinta generación. Yo escucho varias palabras que me gustan: multimodalismo, también mencionó proyectos en las diferentes modalidades. En este momento mencionó ya varios de los proyectos y también mencionó algo sobre su estatus. Si yo le pregunto en este momento, ¿cuáles de estos proyectos han empezado? ¿Cuáles son los proyectos dentro de la ola de quinta generación que son los más avanzados que han empezado de alguna forma? ¿Cuáles serían? Mire, hay un proyecto, como ustedes saben, lo primero que este gobierno empezó fue a reactivar los proyectos de cuarta generación, que cuando llegamos realmente solo 6 estaban andando y los demás de los 29 estaban paralizados. Hoy podemos hablar de 28 proyectos reactivados. Precisamente a comienzos de abril, la Agencia Nacional de Infraestructura abrió la licitación para el primero, que es el proyecto de la malla vial del Valle del Cauca, Accesos Cali-Palmira, que tiene un valor de CAPEX de alrededor de 1.16 billones de pesos. Este proyecto va a tener una longitud de 310 kilómetros y contempla la construcción de 15,6 kilómetros de nueva calzada sencilla entre Cali y Jamundí, de 12,6 kilómetros de nuevas segundas calzadas, de 291 kilómetros de mejoramiento de corredores existentes, 2 intercambiadores a desnivel, Saneco y Versalles, 2 puentes vehiculares sobre el río Cauca y 13 puentes peatonales. Va a tener 5 unidades funcionales y con él esperamos mejorar la conectividad entre las principales ciudades del valle, incluyendo Cali, Jamundí, Candelaria, Palmira, El Cerrito, Yocotó y Yumbo, entre otras. Se estima que la duración de la obra sea de 5 años y medio, incluido un año de preconstrucción, y la concesión será por un periodo de 29 años. Perfecto. Y si hablamos de las APPs como tal, ¿cómo está la reestructuración en este momento? ¿En qué estado se encuentra en este momento? Ya mencionó algo para tenerlo muy claro. Mire, lo importante es cuando miramos a febrero de este año, y aquí hablo en general de las obras del sector de infraestructura, nosotros teníamos sumados los contratos entre ANI, Aerocivil y el INVIAS, teníamos alrededor de 891 contratos andando. Hoy tenemos 617 contratos reactivados. 41 de las 45 concesiones que administra la Agencia Nacional de Infraestructura se han reactivado. En términos de empleo, es decir, hemos reactivado el 69% de los contratos y alrededor del 53% del empleo. En términos de empleo, los proyectos de la ANI han reactivado alrededor de 25.000 empleos, los proyectos del INVIAS alrededor de 10.000 empleos y alrededor de 1.000 empleos en el caso de la aeronáutica civil. Bueno, yo creo que eso es un muy buen inicio para ponernos todos en el mismo contexto. Claramente nos gustaría profundizar en algunos proyectos específicos y uno de estos proyectos
claramente es la apuesta de su cartera, la apuesta del gobierno nacional por el multimodalismo. Un proyecto que creo que para varios países europeos es de gran importancia, de gran interés, es el desarrollo de la navegabilidad de Río Magdalena. ¿Qué es el estado actual? Este proyecto, los trabajos han continuado, las preparaciones para el APP. ¿En qué momento estamos? Mire, como muy bien lo ha dicho, el multimodalismo es una de las grandes apuestas de este gobierno y la APP del Río es fundamental para alcanzar este objetivo. En estos momentos el proyecto se encuentra en la fase de estructuración técnica, jurídica y financiera. El objetivo es que este año inicie la licitación del proyecto para que podamos empatar con otras acciones que se han venido implementando en el río, como lo que es el dragado que adelanta Cor Magdalena del canal de acceso al puerto de Barranquilla. Ahora, el proyecto como tal contempla una inversión aproximada de 1.38 billones de pesos entre CAPEX y OPEX y cobra aún más importancia si se tiene en cuenta que si era una apuesta de reactivación económica, ahora con mayor razón lo será. La ejecución del proyecto se dará, como bien le ha dicho, mediante una APP por un plazo de 15 años, durante los cuales el inversionista privado deberá realizar las obras propuestas, así como cumplir con indicadores de disponibilidad, calidad y estándares, para lo cual a cambio va a recibir pagos por remuneración por la prestación óptima del servicio luego de terminadas las obras de navegabilidad. Recordemos que con el proyecto se va a intervenir 667 kilómetros del río, comprendidos entre Carmelitas, Puente Pumarejo y Bocas de Ceniza, recuperar su navegabilidad desde Barrancabermeja en el departamento de Santander hasta Bocas de Ceniza en Barranquilla, para lo cual se requiere que un concesionario se encargue de llevar a cabo las tareas de diseño, construcción, financiación, operación, conservación y mantenimiento durante los 15 años. Esta va a involucrar no solo dragados, sino obras estructurales, sobre todo en la parte del canal de acceso y en algunas zonas más arriba. Es decir, tiene una mezcla de cosas que van allá de más del solo dragado. Nosotros como cartera de transporte sabíamos que no podíamos parar los trabajos de dragado en el río y es por eso que independientemente de, como les digo, el APP sigue en vigor y sigue en su fase de estructuración, que no se paralizó por virtud de la pandemia, porque como son fases de estudios, mantuvo su ritmo de trabajo. En este momento, además de una entrega de la Universidad del Norte que está en cargo del componente técnico, tenemos un validador contratado por los entes multilaterales que nos está haciendo la revisión integral para poder salir a licitación, esperamos en el mes de agosto. En cuanto al trabajo en el río y el dragado permanente del río, nosotros sabíamos que esos trabajos no se podían parar. Por eso desde el primer decreto, una de las medidas y de las actividades exceptuadas en el decreto 531 de abril del 2020, cuando se decretó el primer aislamiento, la primera cuarentena, el numeral 17 siempre exceptuaba las actividades de dragado marítimo y fluvial. Dentro de los proyectos que han continuado su actividad se encuentra el mantenimiento del río Magdalena mediante el plan de dragado que comprende tanto el acceso al puerto de Barranquilla como el canal del dique y el sector entre Barrancabermeja y Pinillos. La navegación con carga a lo largo del río se ha mantenido. Un 95% de la carga que se mueve son hidrocarburos. Muchos de esos insumos y subproductos los produce la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, y si no son evacuados, la refinería se podría ver en la necesidad de apagar sus equipos y dejar de producir esos combustibles necesarios para el transporte de carga en el país. Todo esto se ve reflejado en los indicadores que mueven la economía local y nacional. De hecho, durante este primer trimestre del año, el movimiento de carga por el canal de acceso del puerto de Barranquilla aumentó un 18%. Obviamente esto va hasta el 30 de marzo, que solo había recién comenzado las actividades de cuarentena, pero en realidad no ha disminuido de manera sustancial ni la actividad fluvial ni la marítima. Sí ha disminuido, pero no es lo mismo que lo que es el transporte, digamos, lo que es la actividad general del país. Si uno mira comparado el primer trimestre con el primer trimestre del año 2019, el movimiento de carga creció en un 18%. Pasamos de 2.600.000 toneladas en el 2019 a 3.133.000 toneladas en el 2020. Y esto obviamente se debe a que hemos logrado una estabilidad en la profundidad del canal, que se mantuvo desde que empezó el primer contrato de dragado del canal a través de Fenderter en septiembre del 2019 hasta febrero del 2020, que se ha mantenido el canal a 10 metros de profundidad, y si bien en estos últimos 2 meses hemos tenido problemas, hoy podemos anunciar que se ha recuperado. Ya estamos casi en 10 metros nuevamente del calado del canal de acceso. Y por lo tanto, con respecto al transporte, eso ha logrado mantener el acceso y el transporte de carga, no solo el acceso al
al puerto de Barranquilla, sino también mantener el transporte de carga a través del río, que ha aumentado en un 5% con respecto al mismo periodo del año pasado, pasando de 625.000 toneladas a 655.000 toneladas en el primer trimestre. Perfecto, gracias por esta explicación. Sí, yo creo que dos aspectos claves que me gustaría resaltar. Los trabajos en el río se han continuado también en este periodo de pandemia en que todos claramente nos desempeñamos en este momento. Entonces, los trabajos siguieron y el horizonte a tener en cuenta para las empresas europeas en parte también es el mes de agosto, que es cuando se espera tener la estructuración de la APP como tal listo. ¿Es correcto? Así es, así es. En efecto, nosotros esperamos salir a licitación. Obviamente, como les digo, en esta primera fase, nosotros, el COVID no ha tenido una afectación sustancial sobre la planeación. Puede haber afectaciones, puede haber un ligero retraso, pero lo que es claro es que el proceso de licitación esperamos que salga durante el segundo semestre. La fecha inicial que teníamos era agosto, pero igual vamos a salir a licitación durante porque tenemos que ir de la mano y compatibilizando eso con el plan de dragado de corto y mediano plazo del río para poder empatar las actividades de ambos. Hablando de Río Magdalena, ¿alguna sugerencia más que usted haría a las empresas europeas interesadas en este proyecto? Yo creo que una cosa muy importante es la confianza que las entidades multilaterales están teniendo en el proceso. Es la razón por la que no solamente nos han ayudado con el apoyo de la validación de las estructuraciones finales y van a apoyar de manera sustancial a la ANI en estos 2 meses, porque pues ya con el componente técnico, la ANI es la que está encargada de la estructuración financiera y legal del proyecto, ya recibida, y la validación de la estructuración técnica que aportar el contrato con la Universidad del Norte para fortalecer la APP que encontramos que, como saben, tenía muchos de los problemas. Eso lo que ha reflejado es una gran confianza de las entidades multilaterales y una apuesta de que ellos, en sus áreas de financiación de proyectos y de participación en estos tipos de proyectos como financiadores también, tienen interés en participar. Yo creo que eso lo que le da es una enorme garantía a los interesados en participar en el proyecto, que este es un proyecto que va a contar con la financiación, no solamente de entes del sector privado, sino también de entidades multilaterales que están interesadas en apoyar y tener este como un ejemplo, por ejemplo, a nivel de América Latina, de multimodalismo y de administración y operación de un río. Perfecto. Vamos a continuar con el siguiente tema. Esto fue uno de los temas fluviales marítimos. Al final de mis preguntas también tengo una pregunta sobre el puerto de Buenaventura y su canal de acceso, pero vamos entrando un momento en otro tema. Si pasamos del fluvial a lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Colombia y los grandes desafíos que esto nos plantea a todos. Si hablamos del transporte interno en el país, ¿cómo ha visto usted que el aislamiento preventivo ha afectado al sector de transporte interno? Mire, lo que es claro es que durante este aislamiento preventivo, si bien existían y desde el comienzo restricciones de movilidad de varias maneras para contener el COVID, también era evidente que se necesitaba mantener el abastecimiento de alimentos y productos necesarios para el desarrollo de actividades, así como de insumos y productos médicos para hacer frente a la pandemia. Por eso, desde el comienzo, las cadenas logísticas dedicadas al suministro de estos productos quedaron incluidas en las actividades exceptuadas. Es decir, lo que es el transporte de carga para todas las actividades exceptuadas ha estado abierto y permanente, obviamente enfrentando nuevos retos, pero desde el primer aislamiento se garantizó, y en la medida en que se fueron ampliando las excepciones y nuevas actividades, pues obviamente empezó a haber más carga, porque inicialmente obviamente solo era la carga relativa a lo que era producción y abastecimiento de alimentos e insumos básicos para la salud y el sector energético, pero posteriormente se han ido adicionando actividades que han generado más carga para nosotros, eso en cuanto al transporte de carga. También teníamos que garantizar la movilización de las personas que hacen parte de las excepciones, y por eso desde el comienzo también teníamos que garantizar que se prestara el servicio público de transporte terrestre, pero solo para aquellas actividades excepcionadas. Realmente eso ha sido así, pero obviamente no hay que desconocer que lo que es el transporte intermunicipal de pasajeros de media y larga distancia ha estado suspendido en la medida en que
hemos estado en unos procesos de aislamiento, primero mucho más restringidos, hoy con más excepciones, donde la idea es un aislamiento inteligente con actividades productivas que se han reiniciado con los debidos protocolos de bioseguridad. Luego, lo primero es decir que el primer compromiso nuestro era cuidar los transportadores, mantener el abastecimiento, y es la razón por la que el transporte de carga siempre ha estado exceptuado, y también ver cómo podíamos ayudar en el cuidado de los mismos. Para eso no solamente adoptamos desde el 8 y 9 de abril protocolos de bioseguridad para el sector de transporte en general, sino también con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y con el apoyo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, establecimos unos puntos seguros en la vía. Estos están distribuidos, son 12 puntos seguros en 14 carreteras, en 14 carreteras de 14 departamentos, y ahí se brinda no solo apoyo mecánico, sino también asistencia médica, desinfección de automotores y otros servicios de acompañamiento precisamente para garantizar y además seguir haciendo la capacitación y entregando kits de bioseguridad también a los conductores de los camiones de transporte de carga. Lo otro que se ha hecho es no se ha cobrado peaje a los vehículos que transiten por el territorio nacional, con los cuales se realicen las actividades exceptuadas en los distintos decretos de aislamiento. El último es el decreto 636 del 2020. Obviamente esto fue una medida excepcional de apoyo, obviamente ante la dificultad, ante que había una disminución sustancial de la carga comparada con periodos normales, pero pues ya en la medida en que se han ido abriendo más actividades, esta medida esperamos que pues ya a partir del 26 de mayo se va a restablecer el cobro de peaje, pero eso fue una de las medidas de apoyo importantes durante este proceso. Igualmente, pues hemos adoptado mediante decretos con fuerza de ley unos mecanismos desde la posibilidad de que las empresas de transporte terrestre utilizaran sus fondos de reposición para garantizar la sostenibilidad mínima, como digo, el no cobro de peajes, hasta la utilización de recursos del fondo para la reposición del parque automotor para realizar unos convenios con Bancoldex que esta semana estamos firmando, de manera que hay una línea de crédito especial para las empresas las personas naturales y jurídicas que están dedicados al servicio de carga, sobre todo al servicio de pasajeros, y que han estado totalmente paralizadas durante la pandemia. Y sobre estas medidas, ¿ya hay información adicional que las empresas de este sector pueden encontrar o está por salir? Mire, este sector ha estado sujeto a las medidas transversales de apoyo a todo el sector empresarial. Es decir, desde la línea Colombia Responde de Bancoldex hasta tener acceso al 90% de la garantía que otorga el Fondo Nacional de Garantías, todas esas medidas, y este sector ha sido usuario de esas medidas. No obstante, estamos sacando una línea especial de Bancoldex con tasa compensada con recursos puestos por el Ministerio de Transporte, y esperamos la otra semana salir a socializarla una vez firmado el convenio del Ministerio de Transporte con Bancoldex. Y por otro lado, también las medidas especiales de apoyo a la nómina operan para este sector. Nosotros estamos promoviendo la utilización de las mismas por este sector. Perfecto. Entrando un poco en la parte de transporte de carga, tenemos entre las empresas inversionistas europeos, tenemos varias empresas que sus productos llegan a todas las esquinas del país. ¿Sí? Yo pienso un ejemplo como Macro, con más de 20 tiendas en el país, realmente bien distribuidos por el territorio nacional, y claramente tiene una cadena de suministro en que el transporte de carga tiene que llegar a varias partes del país. ¿Qué está haciendo su ministerio para también garantizar la seguridad que estas empresas tienen cuando, en su proceso de transporte de carga? ¿Qué medidas está tomando su ministerio para también asegurar que los choferes, que la cadena de suministro está segura? Mire, lo primero es la aprobación de los protocolos de bioseguridad y la socialización de los mismos por parte no solo de la Superintendencia de Transporte, sino del Viceministerio de Transporte. Eso fue de los primeros sectores que tuvo protocolo, es precisamente porque el transporte de carga estuvo excepcionado durante todo el tiempo. Lo segundo, las normas expedidas por el Ministerio de Salud, donde obligan a las ARLs a destinar un porcentaje de sus recursos y de su fondo para otorgar insumos de bioseguridad para algunos sectores, incluyen el sector de transporte. Eso está en uno de los primeros decretos que salió en virtud de la emergencia económica. Tengo que decir también que los puntos seguros en la vía también fueron establecidos para garantizar, obviamente, esta
este proceso de acompañamiento a los transportadores de carga para efectos de lograr apoyarlos con kits de bioseguridad y con capacitación en ese sentido. Igualmente, hemos pedido acompañamiento en casos en que se han solicitado. Hemos acompañado con la Dirección de Tránsito y Transporte y con la Policía Nacional miles de caravanas de seguridad cuando nos han pedido además apoyo en algunas zonas del país preocupados por actos de vandalismo o desde el punto de vista de la DITRA se han organizado de manera permanente dentro del Centro de Logística y Transporte caravanas de acompañamiento. Más de 1000 caravanas de acompañamiento de transporte de carga se han realizado por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte en aquellos corredores donde ha habido actos de inseguridad y que han generado solicitudes de acompañamiento permanente. Por eso, en el decreto 482 creamos el Centro de Logística y Transporte precisamente para garantizar esta movilidad, para ir adoptando diariamente decisiones y no someterlos a actos administrativos ni a demoras, precisamente entendiendo que esta es una circunstancia inédita en el país y teníamos que garantizar que se pudieran tomar decisiones ágiles y esas decisiones involucraban estar permanentemente coordinados con los gremios transportadores, con los gremios generadores de carga y con las autoridades de Policía Nacional, así como las autoridades de salud. Perfecto, yo creo que cubrió muy bien los dos aspectos que efectivamente quería tocar, el tema de bioseguridad y también, por otro lado, el vandalismo. Las empresas que quieren protegerse mejor contra el vandalismo se ponen en contacto con el Centro de Logística y Transporte, ¿o cómo sería el procedimiento? Así es, así es. El Centro de Logística con la Viceministra de Transporte, con el Secretario Técnico, inclusive a través de los distintos gremios que tenemos una interlocución permanente. Los distintos gremios de carga, los generadores de carga, como la ANDI, están en contacto con nosotros de manera permanente y nosotros hacemos las solicitudes y hemos canalizado todo este apoyo por parte, como digo, del Ministerio de Defensa, que nos ha acompañado de manera permanente. En el centro estamos el Ministerio de Transporte, el de Comercio, Industria y Turismo, el de Agricultura, y tenemos de manera permanente invitado al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional, así como el Ministerio del Interior. Perfecto. Yo creo que pasamos al siguiente tema. Yo ayer en las noticias habían varias noticias también relacionadas con el sector aéreo. También sobre los protocolos que se están pensando para poder retomar a futuro la actividad. ¿Qué nos puede contar sobre esto? ¿Qué fue lo que ayer varios de nosotros seguramente leyeron en la prensa? Bueno, lo primero es decir que nosotros no hicimos ningún anuncio aún sobre reactivación del sector aéreo. Yo estuve citado en la Comisión Tercera del Senado y me preguntaron sobre si estábamos trabajando en protocolos de bioseguridad y claro, y les puedo contar, nosotros llevamos más de un mes trabajando un grupo del Aerocivil, con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con el Ministerio de Salud, con los distintos gremios, tanto los gremios de concesiones, digamos la Cámara Colombiana de Infraestructura de Concesiones Aeroportuarias, como también los contratistas, como los gremios de las aerolíneas, como IATA, en un protocolo completo de bioseguridad que involucraría obligaciones tanto por parte de los operadores aeroportuarios y concesionarios aeroportuarios como por parte de las aerolíneas. Ese protocolo está en borrador, pero se ha venido conversando, discutiendo, analizando y pasa por muchos elementos. Pasa por, no sé, tener unos controles de ingreso a los aeropuertos, que solamente ingresen los pasajeros que van a volar, que se tomen la temperatura al ingreso al aeropuerto, que el check-in sea en línea y que no haya contactos físicos al momento de chequear, que haya señalización de las sillas en las salas de espera para que no haya, la gente no se siente una al lado de la otra, sino haya ese distanciamiento social, unos protocolos de limpieza y desinfección del aeropuerto y de los baños, la necesidad de que hubiese gel antibacterial en los sitios donde hay mucho tráfico, la necesidad de coordinar el embarque a los aviones con 3 filas distintas y que no haya más de 10 personas por fila con 1,5 metros de distancia entre cada una. Igualmente, unos protocolos claros de desinfección de los aviones, un protocolo muy claro de embarque a los aviones, la utilización obligatoria del tapaboca, el que no se prestan servicios de alimentación en los vuelos, el que ojalá no se utilicen los baños en los aviones, pues digamos los vuelos internos en Colombia, que es lo primero que se espera reactivar en el proceso, el hecho de que al llegar al aeropuerto donde desembarque también haya un proceso claro de desembarque y tamizaje,
la obligación obviamente que tenemos de trabajar eso con los alcaldes de los municipios donde hay aeropuertos, porque las autoridades de salud de cada municipio y de cada departamento son los encargados de verificar el cumplimiento de estos protocolos, o este es un proceso que vamos todos de la mano. Todo eso está en ese borrador de protocolo. Hay un tema que es de gran discusión, y es el tema de si se va a exigir o no que haya una silla de distancia entre pasajero y pasajero, salvo que sean grupos familiares. Como lo he dicho, ese es un tema de debate en el mundo. Hasta ahora en el mundo no encontramos que ninguna autoridad lo haya exigido, pero sí encontramos que varias aerolíneas lo han adoptado como práctica. Y es obvio, porque obviamente hay que recuperar la confianza de los pasajeros. Si uno exige para el transporte terrestre que haya 1 metro de distancia entre pasajero y pasajero y el uso del tapabocas, pues también dentro de un aeropuerto hay un temor a que los medios de transporte masivos o colectivos, como un bus o como un avión, sean factores de contagio. Esa decisión finalmente la toma el ministro de Salud, porque este es un borrador que finalmente el único competente para expedir el protocolo es el ministro de Salud. Y será una resolución del ministro en su momento cuando se haya llegado al convencimiento de que esa es la medida adecuada. Esa es, digamos, la medida que ha generado mayor discusión, es esa. Y lo que he aclarado es que iniciamos un proceso de socialización con las capitales, porque es imposible tomar una decisión que no vaya de la mano con las capitales. Es decir, vivimos en una democracia, en un país que tiene competencias distintas a nivel nación y a nivel región, y lo que es claro es que a nivel región, cada alcalde y sus secretarías de salud son la autoridad competente para vigilar el cumplimiento y garantizar que se cumplen con los protocolos de salud. A raíz de esta intervención mía, pues ayer llamaron, usted sabe, los periodistas, y volví a contar lo mismo, y advierto que no hay ninguna decisión, ninguna, sobre el restablecimiento de los vuelos domésticos. Por una sencilla razón, el presidente ha anunciado que en la medida en que vamos pasando las distintas fases del aislamiento, se va evaluando y durante esa evaluación se van tomando decisiones. En esta fase en la que estamos, hay una estrategia distinta entre municipios COVID y municipios no COVID, donde en los municipios que hoy no presentan casos de COVID, tienen la posibilidad de pedirle al Ministerio del Interior que pueden abrir muchas más actividades. Pero al hacerlo también tienen una preocupación de no recibir personas de municipios no COVID, con COVID, o de recibirlas sometidas a unos protocolos. Luego, esta es una decisión que cuando sea tomada por el gobierno nacional, va a ser anunciada oportunamente por el presidente, y va a ir en la misma línea de tomar la decisión de dejar comunicar, es decir, el transporte terrestre de media y larga distancia o el transporte aéreo doméstico. Y es una decisión que tendrá que ir de la mano, obviamente, de las autoridades locales. Luego, nosotros no hicimos ningún anuncio, no quiero generar ninguna expectativa sobre eso. Entendemos todos que es de los sectores más afectados. Es la razón por la que nosotros ya tomamos una cantidad de medidas en el decreto 575, desde no cobrar los sitios de parqueo de los aviones comerciales de pasajeros, desde aplazar los pagos desde la tasa de contribución de de transporte hasta aplazar los pagos de cualquiera de los conceptos que le pagan a la aeronáutica civil. Los concesionarios, si bien yo no puedo cambiar los contratos, también la mayoría han dejado de cobrar, por ejemplo, por los arriendos de locales dentro de los aeropuertos o de los hangares, entendiendo que este es un tema que si no hay industria aérea, pues no va a haber concesiones aeroportuarias que sean rentables tampoco. Es decir, entendemos, hemos tomado una cantidad de medidas hasta la fecha, inclusive bajar el IVA para los tiquetes aéreos, pasándolos de 19 al 5%, y también para el jet fuel, para lo que es el combustible para los aviones. Pero en este momento también, y entendemos, hay una revisión que está haciendo el Ministerio de Hacienda sobre la posibilidad de ampliar, porque hasta ahora, si bien las aerolíneas tenían acceso a la línea Colombia Responde, también entendemos que por su problemática los montos de financiamiento de Colombia Responde de alguna manera son pequeños para las necesidades de las aerolíneas en general. Esa es una evaluación que en este momento está haciendo el Ministerio de Hacienda, que es quien puede tomar decisiones en términos de recursos. El Ministerio de Transporte, sobre todo en el área de transporte, un ministerio que define política y regula, no es un ministerio que financia ni que tiene bancos de financiación para el sector. Luego, este es un tema que está trabajando Hacienda, entendiendo que las distintas aerolíneas han solicitado apoyo, sobre todo en términos de la liquidez y la caja, para el momento en que se reactive el sector. Entonces, sobre todo, digamos, los vuelos domésticos frente a los vuelos internacionales, también tengo que decir que el debate es un debate. Hoy en día hay vuelos humanitarios, como usted mismo lo ha mencionado y lo mencionaba el embajador, pero el restablecimiento de
el tráfico internacional es un tema que todavía se ve aún mucho más lejos de la posibilidad de un restablecimiento de los vuelos domésticos. Sobre estos vuelos que mencionó el embajador, que también mencioné, de los europeos que han podido volver a sus casas, ¿cómo es la situación para los colombianos que quedaron atrapados en otros países del mundo? ¿Cómo va este proceso? Mire, hemos autorizado y han regresado a Colombia más de 3.600 colombianos en los vuelos humanitarios que se han hecho durante el último mes y medio. Se adoptó un protocolo muy estricto que adoptó sobre todo Migración Colombia con la Cancillería. Son vuelos que quien define y los organiza y los prioriza es la Cancillería con base en las solicitudes y cómo lo van organizando las embajadas de Colombia en los distintos países donde hay colombianos. Y quiero advertir, vuelos humanitarios no significa que el gobierno colombiano los esté pagando. Significa simplemente que no hay venta de etiquetes comerciales. Cada embajada lo ha venido coordinando y la Cancillería ha venido priorizando para organizar el ingreso. Y esto es muy importante. Nosotros somos muy cuidadosos en el protocolo que exige desde un registro en los países donde están ubicados esos colombianos, desde un registro, desde la adopción de todo el tamizaje antes de subir al avión, desde la asunción del compromiso de que cuando llegan a Bogotá, que es a donde han llegado fundamentalmente, tienen que entrar en cuarentena, desde el llevarlos en su transporte a sus residencias con la obligación de no salir de sus casas, desde hacer todo el proceso de tamizaje y hacerles todo el tamizaje y la toma de temperatura y las declaraciones al llegar. Y es la razón para toda esta cadena logística por la que son además controlados, en la medida en que son sobre todo para personas que los cogió la pandemia afuera, no para los residentes afuera, sino para personas que por razones de trabajo, por razones de salud o por razones de estudio de alguna manera ya tenían que regresar y están pasando circunstancias difíciles. Luego es un trabajo que se ha coordinado y que ya casi siempre estamos teniendo por lo menos un vuelo diario y la razón es que los tenemos que escalar para poder acompañar toda esta dinámica de protocolos. Y soy muy enfática en esto. Este es un tema de responsabilidad individual claramente, pero es un tema al que se ha utilizado mucho políticamente para atacar el tema de que aquí el COVID llegó por el aeropuerto. En realidad, todos los países del mundo permiten el ingreso de sus nacionales, pero tenemos que garantizarle la tranquilidad a la gente de que se adoptan todas las medidas y que garantizamos que la gente llega y se deposita en su residencia o en su hotel donde se comprometan a pasar la cuarentena. Y ya el cuidado de esa persona dentro de eso, pues depende, es lo mismo que como se está cuidando a alguien que tiene COVID en su residencia. O sea, ya eso sí depende de las autoridades de cada ciudad. Nosotros tenemos que garantizar que este protocolo sea muy estricto y juicioso para evitar que utilicen políticamente esto, alegando y tratando de restringir el acceso de los colombianos a su casa a los que quedaron por fuera. Porque ha habido muchas iniciativas de paralizar eso diciendo que esa gente lo que viene es a contagiar a los colombianos. Entonces, este ha sido un proceso que la Cancillería lo define, lo prioriza y con toda una logística que lo habrá visto el embajador que me ha acompañado, que garantice que nadie puede acusar al que llega de que está contaminando a nadie, sino que cumple con todos esos protocolos, llega a su residencia, llega a su hotel y está obligado a guardar la cuarentena que tiene el país en esa residencia. Perfecto, gracias por las aclaraciones y no le voy a pedir más expectativa. Yo creo que la respuesta ha sido muy clara. Claramente es un tema que a todos los empresarios queremos saber cuándo se reactiva el turismo, cuándo se reactiva el poder volar, pero yo también soy de las personas que creo que es difícil dar una respuesta a esta pregunta en este momento. Si le parece, vamos pasando al siguiente tema, que es un poco en el área marítima otra vez. Yo creo que hay dos temas grandes que me gustaría conocer también su opinión, empezando con el puerto de Buenaventura y su canal de acceso. ¿Nos puede contar un poco los avances que está teniendo Buenaventura en su opinión como nodo logístico del país y también para las empresas europeas que tienen alguna propuesta técnica, financiera para el canal de acceso de Buenaventura? ¿Qué sería el proceso? ¿Qué pueden hacer estas empresas para poder presentar lo que ellos tienen en mente? Mire, lo primero que tengo que decir es que hoy se está evaluando una iniciativa privada de una empresa europea, precisamente que lo que ha propuesto es profundizar el canal de acceso con el cobro de un peaje. En este momento, la evaluación de esa iniciativa privada continúa. Ellos están en fase de factibilidad financiera.
Hay toda una discusión, y la habrán oído, porque pues actores locales no quisieran el cobro de peajes, pero la realidad es que en este momento el gobierno colombiano, y lo dijimos desde que llegamos, no cuenta con los recursos en este momento para decir que lo hace por obra pública, que es la conversación y la discusión que hay. Nosotros estamos abiertos a oír todas las alternativas. De hecho, cuando llegamos paramos la evaluación de la iniciativa privada porque hubo una propuesta de actores locales de que se iban a juntar entre todos los puertos locales, iban a proponer una solución que involucraba que el gobierno aportaba sus contraprestaciones, que ellos aportaban también recursos, y que era una iniciativa pues similar a lo que en su momento se utilizó para profundizar el puerto, la bahía de Cartagena, donde hubo una unión de los puertos allá, ellos aportaron, el gobierno aportó todas sus contraprestaciones y se pudo hacer. Pasados 8 meses, la propuesta que se presentó ni incluía a todos los actores, ni involucraba el tema de aporte de recursos. Nuevamente nos dejaba en la misma situación. La decisión del gobierno fue continuar el estudio de la iniciativa privada. Nosotros estamos abiertos, nosotros obviamente tenemos que respetar, si en su momento hubiera de alguna forma recursos, tenemos que garantizarle a alguien que ha hecho unos estudios de una iniciativa privada, si queremos hacerlo público, tenemos que garantizarle que garantizamos el pago de sus inversiones, no lo podemos hacer de otra manera porque son estudios a profundidad que han venido haciendo, pero hoy no hay ninguna decisión distinta. El fundamental compromiso del gobierno colombiano es que no podemos atrasar más la profundización del puerto de Buenaventura. Claramente allá hay distintos actores, compiten entre sí, hay temas regionales, pero es nuestro puerto en el Pacífico y desde ese punto de vista continuamos con la evaluación de la iniciativa privada y cualquiera sea la alternativa que en su momento se discuta, si existen recursos y si se aportan recursos, pues tendrá que garantizar que de alguna forma se compensan aquellos que están haciendo estudios. Pero hoy estamos en la fase de factibilidad técnica que están profundizando los estudios para someterlo a aprobación de la ANI a factibilidad técnica. Lo hemos planteado, no es muy popular, porque obviamente en las regiones, las bancadas del Congreso nos han cuestionado, pero la verdad cuando nosotros llegamos, eso no estaba ni siquiera en la agenda, ni siquiera los recursos estaban comprometidos, y paramos la evaluación de la iniciativa privada precisamente para mirar alternativas distintas que implicaran el no cobro de un peaje. No fue efectivo, no recibimos una propuesta que fuera razonable y que involucrara nuestra realidad fiscal, y lo que hicimos fue exigir unas condiciones de profundización y presentar varios estudios de cómo los grandes puertos que se han profundizado en el Pacífico colombiano de alguna manera lo han hecho a través de iniciativas privadas y se está cobrando un peaje. Nosotros lo que tenemos que garantizar es que cobremos un peaje menor que otros países, o sea, no queremos que eso sea un factor que quite competitividad, pero para el gobierno nacional, tanto quiero decir, el corredor Buga-Buenaventura como el dragado y la profundización del canal de acceso, ambos son un solo proyecto. ¿En qué sentido? En que son la solución del Pacífico. No haríamos uno si no tenemos garantizada la profundidad del otro y al contrario. No tiene sentido profundizar el canal de acceso, en profundizar Buenaventura, si no logramos Buenaventura, y no tendría sentido la gran inversión que involucra Buenaventura si no profundizamos el canal de acceso. Entonces tengan la certeza que vamos a evaluar y seguimos en la evaluación de la iniciativa privada, y cualquier otra alternativa involucra siempre el reconocimiento de lo que la gente ha venido haciendo, pero hoy ese es el derrotero que llevamos, ¿sí? Vamos a evaluar esa y las que vengan en turno, y se evaluará conforme a lo que es el mejor interés de Colombia como un todo, porque el nodo de Buenaventura y lo que es Buenaventura no es una carretera regional, esto es la mitad del país, o sea, esto es el comercio exterior, la mayor parte de las importaciones a Colombia de alimentos y del Pacífico entran por Buenaventura y llegan para todo el país, no llegan solo para el Valle del Cauca. Luego, esto es un proyecto de interés nacional y nosotros tenemos que dejar eso definido, no podemos permitir que Buenaventura se siga atrasando en su profundización. De acuerdo, yo creo que está clarísimo que lo que queremos evitar es atraso y queremos que el proceso continúe. Yo creo que dio la respuesta solamente para estar seguro. Para las propuestas alternativas también privadas, ¿cuál sería la entidad en Colombia a dónde pueden presentar este tipo de propuestas? Yo sé que hay un avance con la propuesta privada que existe, pero para las empresas que posiblemente tienen otra propuesta, ¿a quién lo podrían presentar? Mire, la Agencia Nacional de Infraestructura es la entidad que evalúa las iniciativas privadas en Colombia, es su competencia, y como tal,
como digo, se están evaluando conforme a la legislación que hay y las decisiones que serán públicas y perfectamente sustentadas sobre qué beneficia o no el interés general, pero el proceso como tal es la ANI la competente, pero igual está siendo evaluado por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte conjuntamente. Gracias. Yo creo que yo le prometí hasta las 10:40 más o menos. Habíamos formulado con muchas de las empresas que participan preguntas, pero claramente van surgiendo más preguntas. No vamos a poder responder todas estas preguntas que surgen, pero me gustaría pedirle como última pregunta, que en realidad son dos, que nos comenta rápidamente dos temas. Uno, el canal del dique, qué son los desarrollos, los avances en este proyecto, que es un poco el cronograma que ahí podemos esperar. El segundo sería los aeropuertos del país. Hay dentro de las concesiones 5G o dentro de otro tipo de proyectos, ¿hay alguna ampliación planeada para los próximos años de algunos de los aeropuertos? Estos temas para terminar, y prometo que no tengo más preguntas. Mire, el Canal del Dique es un proyecto no solo prioritario, no solo está en el Plan Nacional de Desarrollo, sino que es el único proyecto que tiene un artículo especial en una ley de financiamiento en Colombia, que fue el que nos permitió de alguna manera acudir a fuentes diversas de financiación para lograr el cierre financiero del proyecto. Estamos ya a puertas de sacar la reglamentación de ese artículo, que es el único proyecto que tiene un artículo propio, como digo yo, para lograr que entre todos hagamos el cierre financiero y sacar la licitación en el primer semestre del año 2021 a más tardar. Es así, estamos realmente, nosotros hicimos dos cosas: reestructuramos de manera integral la APP del Río Magdalena para enfocarnos en aquella zona donde realmente es el tráfico actual, que es Barrancabermeja-Barranquilla. Eso nos permitió liberalizar 1.6, 1.8 billones de pesos como CASE para sacar adelante el proyecto del Canal del Dique, porque recursos no existían, y precisamente también las regiones y 3 departamentos se han sumado, y también Ecopetrol. Pero todo eso para poder, digamos, sumar distintas fuentes de recursos y lograr el cierre financiero, ya que es un proyecto que exige unas inversiones mucho más grandes de acuerdo a los estudios de factibilidad que hoy tienen. Estamos, como digo, a puertas de sacar el decreto que reglamenta ese artículo, pero ya falta muy poco para lograr el cierre financiero. Entonces quiero que tengan claro que ese proyecto ese proyecto, lo único de la estructuración, se está obviamente validando en los estudios que existían, pero tenía un problema, y era que necesitábamos lograr el cierre financiero. Falta muy poco para lograrlo, ya tenemos aportes de 3 departamentos, Bolívar, Atlántico y Sucre, y adicionalmente Ecopetrol. Y el tema de permitir que en tema de quitarle los límites para obras por impuestos permite que inclusive otras empresas participen en el aporte a este proyecto, que tiene un impacto tan grande para todo el país. Luego nosotros esperamos muy pronto sacar el decreto y llegar al anuncio del cierre financiero. Mientras tanto, se está revisando la estructuración todo de los estudios técnicos que existen para efectos de lograr sacar el proyecto a licitación a finales del segundo semestre de este año o primer semestre del año que viene. Entonces, eso en cuanto al Canal del Dique. Y en cuanto a los aeropuertos, como lo dije, digamos, en este momento tenemos lo que son los aeropuertos de Occidente y lo que son la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez en Cartagena en evaluación, ambas iniciativas privadas en evaluación, y esos, digamos, siguen su derrotero y su norte, van en tiempo. Hay unas iniciativas privadas que tienen que ver con nuevos aeropuertos, que fue lo que mencioné al comienzo, cuyos originadores obviamente en este momento están pensando qué solución jurídica vamos a darle a que hay un cambio radical de las perspectivas de crecimiento. O sea, nosotros veníamos siendo uno de los países, creo que el tercer país de mayor crecimiento en América Latina y el octavo país más grande de crecimiento en el mundo en el transporte aéreo, tanto doméstico como internacional. Y eso implicaba unos retos de crecimiento de la infraestructura. Claramente, el impacto sobre cuándo vamos a volver a ese ritmo de crecimiento, teniendo en cuenta el COVID, pues es una cosa muy difícil de medir. Y los modelos financieros, el modelo de esos proyectos, pues tenían la base de que nosotros íbamos a tener por lo menos 100 millones de pasajeros de aquí al 2030. Esa pregunta hoy se hace. O sea, si nos va bien el estimativo que se tiene, vamos a tener una caída por lo menos de 19 millones de pasajeros
a cierre del 2020 comparado con las expectativas de crecimiento que teníamos. Luego eso tiene que afectar los modelos de, sobre todo los nuevos aeropuertos. No estoy hablando de la ampliación de algunos que hay, que de alguna forma venían trabajándose, sino sobre todo los proyectos Greenfield. Entonces, en este momento, la ANI está trabajando con esos originadores, quienes están planteando alternativas y evaluando jurídicamente cuál es la mejor forma de manejarlo. Pero claramente siguen en nuestra agenda. Sabemos que hay unos que muy evidentemente van en avance, que son la ampliación de algunos, como digo, Rafael Núñez y Aeropuertos de Occidente. Pero en cuanto a proyectos Greenfield, que también existían, en el caso de Cartagena, en el caso de Bogotá, etcétera, pues en este momento los originadores están en conversaciones con la ANI sobre las posibilidades jurídicas, porque todo el modelo que se presentó, pues todo el modelo hoy está replanteado, o sea, tiene una discusión. Y la discusión no es que eso no se vuelva a reactivar, la pregunta es cuándo. La pregunta es, ¿esto es en un año, en 2 años o en 3 años? Si usted mira, las visiones de los distintos consultores en el mundo son diferentes. Desde Mott McDonald's hasta Boston Consulting, hasta todos han hecho ejercicios y unos consideran que va a ser más rápido la recuperación en los países emergentes, otros consideran que va a ser más rápida. Unos dicen que por lo menos 2 años, otros dicen que 4 años. En realidad, todavía es muy especulativo. En realidad, tomar una posición hoy sobre cuándo se va a reactivar y cuándo vamos a retomar las tasas de crecimiento que traíamos es especulativo, y esa es la discusión, pero sí siguen en aquellas iniciativas privadas que seguían de ampliación, siguen, continúan, y simplemente las de proyecto Greenfield, los mismos originadores están planeando a través de la Cámara Colombiana de Infraestructura alternativas jurídicas. Perfecto. Muchísimas gracias. Yo con estas preguntas quiero agradecerles su tiempo, el apoyo de su equipo para poder organizar este evento, para tener este espacio. Yo creo que muy valioso para las empresas holandesas, alemanas, suizas y de los otros países europeos que hoy nos acompañaron, conocer un poco su perspectiva sobre lo que se ha hecho en medidas para el transporte interno, cómo garantizar también la seguridad y claramente estas obras de infraestructura que son de gran interés, saber su estatus, conocer un poco más qué está pasando detrás de las cortinas. Entonces, muchísimas gracias a usted, a su equipo por acompañarnos. Espero que muy pronto podamos contar nuevamente con usted. Muchos éxitos también en este periodo desafiante para todos nosotros. También gracias a nuestro embajador por acompañarnos para también complementar al principio de este evento. Con esto, para hoy, vamos cerrando esta sesión. Nos gusta que sea puntual, como buenos europeos. Tenemos bastantes preguntas que no hemos podido responder. Vamos a hacer una copia del chat del webinar de hoy. Y este chat lo vamos a estar compartiendo con el equipo de la ministra. También lo vamos a compartir con nuestra embajada, con las cámaras europeas, para tratar de dar respuestas a las preguntas que posiblemente quedaron sin respuesta el día de hoy. Nuevamente agradezco a todos, al ministerio, a la embajada, a los aliados, a la Cámara Colombo-Alemana, a la Colombo-Suiza y las otras cámaras europeas. Que tengan todos un muy buen día, un buen fin de semana, cuídense y espero verles muy pronto para nuestro siguiente webinar. Y muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación y solo reiterarles que tengan la certeza que el gobierno ve este sector como uno de los sectores pilares para la reactivación económica. Luego, realmente la apuesta no solamente de terminar de reactivar todos los proyectos de cuarta generación, sino de lanzar los proyectos de quinta, y como vieron, en la mitad de la pandemia sacamos arriba la licitación del primer proyecto de quinta generación. Entonces tengan la certeza de que este sector va a seguir y es uno de las puntas de lanza de la reactivación de la economía colombiana. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos cerrando esta sesión. Para los que se quieren quedar un momento más para presentarse, bienvenidos. Para los otros, por favor, nos vemos en la siguiente oportunidad y muchas gracias y un buen día para todos. Muchas gracias, señora ministra y Jan Willem. Gracias.